Y está Tobías en control, ¿eh? Animándose a hacer. Pero se ríe nomás él. Dentro de rato se queda congelado. Hola, Tobías. Hola. Hola, habla frente al micrófono. Recordemos, ayer hablábamos de que estos son direccionales, ¿verdad? Muy bien. Thaisa, ¿qué tal pasaste la noche? Pone un poco más despacio en la música. Más despacio, más despacio. Eso, ahí sí. Mucho frío. ¿Qué? ¿No sale? Habla bien fuerte. ¿Te habilitó? No, espera un ratito. Sí, ya. ¿Ya está? Hola, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿No habilitaste? No. Ah, viste. Bueno, tenía frío. Sí. ¿Pero por qué eso, bueno? Porque ¿Por no qué? teníamos mucha frazada. Y conste que dijimos la vez pasada en la reunión de que tenía que traer una campera porque podía hacer frío, ¿verdad? Y así en ese caso uno se pone todo lo que tiene, aunque después tenga que parecer no sé, una morcilla. Bueno, ¿qué más? Contanos algo. ¿Qué fue lo más raro en la noche? El grillo. El brillo con su música. Y después Tobías acá que de repente se acopló y les quitó la frazada, ¿verdad? Sí. No se quedaba quieto. No se quedaba quieto también. No sé quién me hizo comer su mano. Bueno, pero ese es porque era ahí nomás ya era. De comer, pero. Yo me daba la vuelta porque ya estaba en la orilla. Bueno, en realidad ustedes no durmieron en camping, sino que durmieron todos uno al lado del otro como si fuese de la manada. La manada es lo que duerme así, era uno al lado del otro, ¿verdad? Pero lógicamente eso no se permite dentro del movimiento Scout, sino que tienen que dormir las mujeres aparte y los varones aparte. Eso es por regla general, ¿verdad? Se sabe eso. Sí. Solo que ayer, porque en la colchoneta teníamos que... se tenían que ubicar todos, se tuvieron que dormir uno al lado del otro, ¿verdad? ¿Qué más? Contanos algo. ¿A qué hora te acostaste? Normalmente, ¿a qué hora vos te acostás a dormir, Thaisa? Las 9:30, las 10 por ahí. 9:30, 10. ¿Y anoche? Las dos. Las dos, la una. Las dos, la una, por ahí no. Bueno, vos sos barrista. Vos a las 4 de la mañana y eso te dormís. No. Pero, claro que sí. Las 3 máximo. Ujú. Bueno, y a ver un poco, en el caso de... A ver un poco qué nos dice acá Claudio Romero. Ya, bueno. Ok. Acá nomás está Claudio Romero, debemos saludarle a Claudio, que es que es el dueño de Camarón Hosting, que es el que hace el servicio de streaming de la radio, ¿verdad? Y le están llegando muchas notificaciones por otros temas, ¿verdad? Bueno, a ver un poco. ¿Qué más? Cuéntenme, o ustedes cierran sus ojos y ya duermen luego. Hay gente que habla, a mí me dijo Marcelo que hay gente que habla a la madrugada. Chuchuchu de la noche. Sí. No sé, yo creo que habló la noche. Hay gente que habla a la madrugada. Bueno, contanos algo, Nina. Vos ibas a comentarnos algo para la audiencia, también conocer un poco a quién. William Patz. A William Patz. ¿Quién fue William? ¿Cómo se llamaba él exactamente? William. Solo William Patz, vos tenés, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a buscar acá quién es William Patz. William Patz también le quería hacer recordar que él nació en Rotterdam, en Holanda, el 12 de enero de 1876. Realizó sus estudios en Holanda y los desarrolló en Asunción. Él fue perito mercantil. Sí. También fue contador, traductor público, 7 idiomas, comerciante, importador y filántropo. ¿Quién era que era un filántropo? A ver si te Gente acuerdas. que ¿Qué? hacía el bien solo por el bien. Claro. Un filántropo es que apoya las cosas, No hace por dinero. no hace por un interés Por más que beneficio. de ayudar nomás, ¿verdad? Y en eso puede ser inclusive
fundando organizaciones, ¿verdad? Como hizo William Patz en su momento. Él también fue inspirador y fundador del movimiento Scout en Paraguay, siendo Paraguay el tercer país en contar con el movimiento Scout. Ujú. Fue fundador también de varias instituciones benéficas y Ujú. Sí. asociaciones Sí. fraternales, entre ellas la Liga Paraguaya de Fútbol, Sí, que ahora se llama Asociación, ¿cómo se llama? Asociación Paraguaya de Fútbol, ahora se llama, la Liga Paraguaya. también el Club Olimpia, la Ujú. Cruz Roja Paraguaya y la Asociación Cristiana de Jóvenes, Ujú. el Club Sajonia, Sí. el Club Bigua, el Touring y Automóvil del Club Paraguayo. Sí, el Touring Automóvil. Él también estaba casado con Matilde Melián Chiapi. Ujú. Él tuvo 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. Sí. También fue vicecónsul de los Países Bajos en Asunción hasta Ujú. 1935. Ya. Él falleció en Asunción el 28 de agosto de 1946. O sea, el 28 de agosto es su fecha de fallecimiento y el 12 de enero es su nacimiento. Su nacimiento, el 12 de enero. 12 de enero. ¿Y qué nos va a contar Thaisa? Yo le voy a contar un poco de la historia de Baden-Powell. Baden-Powell es el que está acá, este de amarillo. Y William Patz es el otro. Que ahí no se le ve a Toby, ¿verdad? Pero... Sí, adelante. Bueno, su nombre completo era Robert Smith Baden-Powell. Él fue un pintor, músico, militar, escultor y fundador del movimiento Scout del mundo. Ujú. Nació en Paddington, Londres, Reino Unido, Sí. y falleció el 22 de febrero de 1857 en Londres, Reino Unido. Ujú. Ya. Y sus hijos se llaman Peter Baden-Powell, Betty Clay, Esther Grace Baden-Powell. Y ustedes sabían que hubo este año el Jamboree Mundial en los Estados Unidos. Jamboree Mundial. Y en ese Jamboree Mundial estuvo el nieto o el bisnieto, creo que es de Baden-Powell. Estuvo allí. Bueno, se fue con la delegación de Australia. Estaba él ahí. Él también creo que se llama Robert, ¿verdad? No recuerdo muy bien. O Alfred, ¿no? Algo así. Pero Baden-Powell, ¿verdad? Queda el nombre de ellos ya definido. ¿Qué otra cosa más nos van a contar a nosotros los de la patrulla Halcón? Quería contarles también sobre la patrulla, que la guía soy yo, Nina, Ujú. subguía Sara, como yo le estaba comentando, Ujú. secretaria Lorena, Sí, tesorera Gabriela, sí. cocinera Sara, Ujú. salud y seguridad Thaisa, Ujú. fogonero Tobías, Sí, amarres, que se está encargando de los amarres Maite, sí, el aguatero Jorge, el aguatero para la patrulla, Sí. porque cada uno trae su agua también. claro. Presidenta yo y vicepresidenta Sara. Ujú. O sea, ¿por qué, por ejemplo, tienen dos o tres funciones algunos Porque no hay más nadie que de quedarse. la patrulla? Ajá. Pero en realidad, por ejemplo, la figura de guía y subguía es para la organización de la patrulla, ¿verdad? Y el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario es para la administración de la... Entonces, para que funcione la patrulla como una unidad de scout, se utilizan los conceptos de guía, subguía, aguatero, cocinero, fogonero, ¿verdad? O sea, son responsabilidades y eso van rotando. Pero al mismo tiempo, hay presidente. Por ejemplo, el guía no necesariamente tiene que ser presidente. Puede que el presidente sea el fogonero, por ejemplo. También. Porque es de la parte administrativa del grupo. O sea, de la unidad y de la patrulla en general, ¿verdad? A ver un poco, ¿qué más pueden contarnos con respecto a la patrulla? ¿Qué días se reúnen ustedes fuera de la actividad normal de los domingos? Nos reunimos los jueves a las 4 de la tarde para las reuniones. Hacen reuniones. ¿Y qué hacen ahí normalmente? Aparte de chusmear todo lo que no se chusmearon en el resto. Completamos nuestro libro de oro. Ajá. Hablamos sobre nuestra caja que estamos intentando hacer. Ujú. La Pero- caja de patrulla, ¿verdad? Sí. Que es algo que está pendiente, ¿verdad?
que fue justamente uno de los motivos por los cuales no participamos del campamento regional, ¿verdad? O sea, y hasta ahora, hoy por ejemplo se van a encontrar con mucha gente que estuvo en el campamento regional, ¿verdad? Y ahí seguramente le va a preguntar por qué. Y normalmente la gente dice, no, el jefe no quiso. Pero no es el jefe no quiso. Ustedes saben que pusimos objetivos y los objetivos tienen que ser cumplidos, ¿verdad? Como en cualquier lugar, ¿verdad? Por ejemplo, uno va a la escuela y, bueno, los padres ponen un objetivo, ¿verdad? Tenés que pasar de grado, tenés que pasar de curso, tenés que ser mejor alumno, etcétera, etcétera. Bueno, menos Toby, ¿verdad? Bueno. No, Toby es muy inteligente, pero ¿viste el botón blanco que está acá? Acá, no, en la consola hay un botón blanco que baja el volumen también. ¿Conoces? Baja nomás ese porque está acoplando. Baja más. Ahí. Eso, ahí. Bueno, acoplar se llama cuando el sonido vuelve a entrar en el micrófono y empieza ese famoso silbido que hace. Eso es porque está en algún lugar el volumen está muy alto. Bueno, y como mi voz es más fuerte que la de ustedes, entonces mi voz enseguida está saturando. Por otro lado, cuando hagamos esta caja patrulla, que normalmente lo que ustedes ya compraron algunas cosas, ya tienen algunas cosas, ¿verdad? Ya tienen sus víveres, ya tienen pero le faltan más. ¿Qué, por ejemplo, van a...? Las ollas, los talleres, pica carne, esas cosas. Sí, sí. Lo que va a faltar, ¿verdad? Sí. Va a faltar. Y también los uniformes. Los uniformes también tenemos que comprar en algún momento, ¿verdad? Así que mucho todavía tenemos por delante la patrulla, ¿eh? Y nos quedan 6, 7 domingos, creo que nos quedan todavía, hasta cerrar la actividad del año. Así que tenemos... Y va a ser mucha actividad, ¿eh? Porque ahora empiezan los exámenes, ¿verdad? Sí. Los exámenes. 4 de noviembre. ¿4 de noviembre? Sí. Ya empiezan Sí. los exámenes. Ya. Tobías, ¿qué vas a contarnos? Nada. Tobías habla mucho allá abajo, ¿verdad? habla Dice, menos voy a acá. decir esto, voy a decir, y después cuando viene acá, se queda dice nada. callado. Probablemente ese va a ser su éxito con las chicas. Sí, yo le quiero a fulana y bla, 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 y después, cuando llega el momento, no le va a decir nada. Fuerza todavía, confiamos en vos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más os van a contarnos? ¿Qué expectativas tiene hoy con la bicicleta de Scout? Bueno, Nina ya conoce. Nina ya participó en varios. Yo tengo fotos de Nina cuando era así bodoquita y estaba en la manada de Mensú. Scout Mensú. Del grupo Mensú. Pero ¿cuál es la expectativa, por ejemplo, acá Thaisa, que primera vez va a participar? Divertirnos. Divertido y conocer otra gente, ¿verdad? Otros grupos. Conocer, hablen, no lleven sus celulares, lógicamente. No es que se van a ir a sacar selfie. Nosotros vamos a sacar la selfie para ustedes. Yo voy a llevar mi cámara, así que vamos a quitar buenas fotos. Y por sobre todo es integrarse, ¿verdad? Hablar un poco, saber quién es. Si quieren pueden llevar una libretita, si es que tienen una libretita, anotar los nombres, los números de teléfono para poder contactar después, ¿verdad? Acá lo importante es que ustedes se integren a los otros, porque el próximo año sí ya van a participar en todas las actividades, ¿eh? O sea, el objetivo ya está bien trazado, ¿verdad? Acá a Nina, por ejemplo, no le sorprende mucho porque ella ya participó en varios campamentos inclusive, ¿verdad? Pero para los que no tienen esa experiencia, es importante que... Todo tiene la primera vez. Tiene una primera vez, exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren contarnos? ¿Qué tal está el tiempo? Y está bien, Soledad. Pensábamos que iba a ser frío, pero al final está en calor. Hace calor. A la mañanita sí hizo frío. Hizo frío, mucho frío hizo, ¿eh? Sí. Pues yo me tuve que ir a traer también mi poncho. Te vi, jefe. No, porque en realidad yo dije, no, voy a disfrutar de este fresquito, ¿verdad? Pero después a las Exageró, 4 se por pasó. ahí ya hacía mucho frío. Tuviste serenata también de los grillos. Sí, los gallos. grillos estaban como locos. Pero había un pajarito, a eso de las 5 de la mañana, había un pajarito que era impresionante su canto. Pero era diferente. Era como si fuese que estaba, no sé, golpeando cosas. Era yo cantando. Era...
A la que le vi por la pared ahí pegada a la pared era Thaisa. Y yo en el piso. Y acá en el piso, parece que vos era que era ahí, Nina. Sí, ella era que era ahí. Sí. Su cabello en nuestra boca, su mano también. No sé quién quería dormir conmigo. Exactamente, ¿verdad? Uno tiene la culpa, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos pueden contar? ¿Qué les pareció hasta ahora todo lo que hicimos? Fue bien interesante porque aprendimos más a comunicarnos con los demás, Ujú. bien de afuera. Está todo Sí. bien. Y saber que cuando uno está frente al micrófono tiene una responsabilidad Sí. de Lo que dijo, ya no fue más. ya no se puede volver. Inclusive eso nos sirve en la vida cotidiana, exactamente. En la vida cotidiana, porque eso nos ayuda a pensar antes de decir, ¿verdad? A veces nosotros reaccionamos nomás y decimos brr, ¿verdad? Como si nada. Brr, Sí, y Anuel. ya se fue. Y a lo mejor la otra persona tomó mal y se sintió ofendida y nosotros no somos capaces de ir y decirle, che, ¿sabes qué? Disculpame, me equivoqué, no era eso lo que quería y eso está mal, ¿verdad? Por eso hay que ser conscientes de lo que decimos. lo que uno dice, ¿verdad? Y pensar antes de decir. Por ejemplo, vos antes en el handball, lo que también viene, algunas cosas. lo que viene no vaya, ¿verdad? Al momento del partido. Pero esa, ustedes saben que el rugby, por ejemplo, es un deporte donde cuando termina el partido, los que ganan hacen dos filas, ¿verdad? Y le aplauden a los que perdieron. Pero no es en tono de burla, sino que es reconociendo el esfuerzo que ellos hicieron como para ganarles, pero que no pudieron, ¿verdad? Entonces nosotros también como seres humanos tenemos que aprender a reconocer al otro, ¿verdad? Lo que se conoce como el otro que es diferente a mí y que gracias a eso podemos convivir juntos, ¿verdad? Porque si vamos a ser todos iguales, pues vamos a ser todos ojos claros, por ejemplo, como Tobía y acá, ¿cómo es? Nina, ¿verdad? O van a ser de colores marrón como tenemos acá Thaisa y yo, ¿verdad? Entonces no va a haber esa diversidad que nos caracteriza a los seres humanos, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Qué otra cosa más vamos a reflexionar? Que dentro de un rato vamos a irnos a la bicicleteada. Ajá. ¿Cuántas personas creen que va a haber en la bicicleta? 100, 200, No, creo que más. 300. Por ahí. Bueno, en el campamento regional, según me dijeron a mí, había como 250, 300 personas, ¿verdad? En ese momento. Así que, a ver un poco qué nos escribieron acá. Vamos a ver. Ay, cara, nos envió, la mamá de Junior nos envió esto. El himno paraguayo. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa más pueden contarnos? Junior, yo digo la mamá de Junior que es Jorge. Jorge ahora se fue a buscar su bicicleta. Nuestro aguatero. El aguatero. Pero ya desayunaron todos ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué desayunaron hoy? Café con leche. Café con leche, coquito. Pan. Y pan. Coquito. Y pampa. Pero no es café batido ni nada. No. Café colado. Café colado, con la media. Sí. Ah. Miren que eso ocurre, ¿eh? Así que siempre hay que tener una media limpia por las dudas. Yo traje 4 Una media. ¿Qué tal vos tu media, Thaisa, para colar? ¿Vas a tomar un café que se haga con una media? No. Va a tener un gusto tipo Un poco extraño. raro, pero rico va a ser. Y la va a tener. Bueno, ustedes querían hablar un poco de los nudos, ¿verdad? Sí. Sí. Que es una de las habilidades, a la audiencia también contarles, una de las habilidades normalmente que se ve de los scouts es decir que ellos tienen habilidades para hacer distintos tipos de nudos, para hacer el fuego así tipo en la lluvia, luego en medio de una tormenta de nieve más o menos, ¿verdad? El scout es capaz de hacer fuego, ¿verdad? Con, no sé, con 2 ramitas, ¿verdad? Pero en realidad esos son mitos que se dicen, ¿verdad? Bueno, no todos hacemos eso, ¿verdad? No todos tenemos esa habilidad. Aparte es muy difícil.
No Sí. es tan fácil que digamos. Y los nudos también es difícil de aprender. ¿Ah? ¿Qué nudos, por ejemplo, aprendieron en estos últimos tiempos? Nudos de guía, margarita, Ballestrinque. nudo 8, ballestrinque, Sí. nudo Nudo de leñador, rescate. nudo rizo, nudo Ujú. pescador, Sí. nudo vuelta escota, Ujú. ¿Cuál es el más difícil de todos para ustedes? nudo leñador. ¿Leñador? Sí. Leñador es más fácil. O creo que es pescador. Pescador El también pescador. fácil. Este es pescador, este que yo tengo acá. Este es pescador. Este es pescador. Acá es pescador. Ahí está. Este es pescador. Nudo de pescador. Para mí es difícil. Sí, para mí es porque- puede ser realmente un poco más difícil, pero bueno, y después, ¿qué otro es? Vuelta escota. Ese sí es un poco más difícil. Las de guía y vuelta escota son los más complicados por las vueltas que da realmente. Sí. Mm. ¿Para qué se usa las de guía? Es un nudo de seguridad y Mm. también se utiliza para rescatar personas conscientes. Ujú. O sea, tiene que estar despierta la persona para Para usar ese nudo. usar ese nudo, Por ¿verdad? ejemplo, se cayó en un poste y le hace el nudo, le tira y se pone. Se pone, se tiene que colocar él. Mm. Si es que no sabe hacer, ¿verdad? En el También. caso de que uno sepa hacer, Eso Te solo le tiran tira la- la cuerda y, y- vos te haces. claro, vos haces el nudo. Y siempre hay que hacer un nudo más, ¿verdad? Para una seguridad. Por máxima. seguridad, ¿verdad? Porque vuelta escota, haz de guía, en algunos casos puede correr, ¿verdad? Sí. Puede deslizarse la cuerda si está mojada principalmente. Hay tipos de cuerda que no se quedan quietos con... Y ahí normalmente hay un nudo que es para unir cuerdas de diferentes tamaños. ¿Ah? ¿Cuál es ese? A ver un poco si... ¿Ah? Recién estamos diciendo. ¿Cuál Nudo es? pescador. No. No. Bueno, ese sirve para unir dos cuerdas del mismo tamaño, ¿verdad? Del mismo grosor. Del mismo grosor. Vuelta escota. El que se utiliza. Este es. Vuelta escota De el que se diferente grosor. de es diferente eso. grosor, ¿verdad? Se hace lo que se llama un seno, ¿verdad? Que se le dice así. A esta La casa del conejito. la casa del digamos, conejito, ¿verdad? Ahí entra, Su sale, orejita. pasa por debajo, ¿verdad? Y luego vuelve a entrar acá y se estira este y ahí queda. Este es vuelta escota. Ahí está. ¿Verdad? Acá no se va a ver bien nomás, pero lógicamente ya. Y ustedes saben que este es uno de los nudos también que se utiliza muchísimo cuando vas a necesitar estirar, por ejemplo, una carpa y tu soga no es muy larga, ¿verdad? Entonces necesitas de dos tamaños unir y eso te ayuda, ¿verdad? ¿Qué otro nudo más conocen? El nudo margarita. Nudo margarita. ¿Para qué se sirve? El nudo margarita sirve para acortar cuerda desgastada. Ujú. Por ejemplo, si una cuerda está en el medio, está desgastado, entonces se utiliza Se ese hace el nudo margarita. para poder Acortar. Acortar. Para no cortar la cuerda. Exactamente, para no cortar. Porque ese es un problema, porque te puede servir la cuerda entera te puede servir para otra cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa más aprendieron en estos últimos tiempos? ¿Mm? ¿Cómo utilizar una radio? Una radio, hicieron clave Morse también. Sí. Sí. Ajá. Código Q. Código Q. Hoy van a practicar, si es que allá siguen todavía montadas las radios, vamos a pedirle para que ustedes operen la radio y hablen. ¿Eh? Sí. ¿Se acuerdan que ayer estábamos escuchando un audio que decía Secu Jamboree, Secu Jamboree? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí. Entonces estaba pidiendo contacto con alguien, ¿verdad? Y eso ustedes van a tener que hacer hoy, si es que todavía están montadas las radios, ¿verdad? Ojalá que esté. Y vamos a pedirle al jefe Rubén, si es que está, que nos dé una instrucción así rápida de cómo funciona una radio UHF de radio aficionado. Nosotros anoche estuvimos escuchando algunas grabaciones que pudimos tener, ¿verdad? Así que hoy vamos a hacer una prueba con ustedes. ¿Les parece? Sí, Mm. perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos...? ¿Alguien envió saludos? ¿Eh? Eso quiero. Voy a- ¿Quiere ver? Bueno,
La gente de Scout de... ¿Sí? Ahora ¿Qué pasó? llegó Acá llegó Jorge. el Venía aguatero acá, Jorge. Venía acá, Jorge. Jorge, mandale saludo a la audiencia que está escuchando. Tira. Ahí está, ya vos su look. Este es el Club Nacional, pero... Jefe, Británico. Que le ¿Ah? mande saludo a los que están escuchando. Venía acá. Hola, Jorge. Hola jefe, ¿cómo estamos? Excelente. Hola, chicos. ¿Cómo era que dijiste ayer? Hola chicos del mundo mundial. Bueno, feliz día para todos, dice Alodia. Saludos, jefe Saludos, Alodia. jefa Alodia. Ya está en el grupo. ¿Cómo se llamaba? ¿Su grupo? ¿De dónde era? Canadá. ¿Canadá? No, ahí está mi celular. No, General Aquino de... Areu. No, General Lizardo Aquino de Luque. El Luque. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tal vos dormiste? Excelente, yo dormí. Claro, dormido en el sofá. Ustedes no quisieron la plaza. Yo iba a Todo compartir de con buenas. Pero él se despertó a la madrugada. Sonámbulo. Él es muy ansioso, Jorge. Puede ser. Sí, Ahora, por ejemplo, él se levantó y ya se quería ir ya a tomar titi. Tete, lo que ya tomé. No te quedaste a tomar con nosotros. Cierto. Se enojaron conmigo ¿Quién se enojó contigo? ¿Quién se enojó contigo? por llevar el coquito. Yo Nadie. no. Nosotros teníamos Qué pan suerte. luego. Qué suerte. Bueno, ¿qué más? ¿Contamos algo? ¿Qué puede ser? ¿Qué te pareció? Préstale eso un ratito. ¿Qué te pareció anoche? ¿Qué te pareció toda la actividad que hicimos? Y excelente la actividad. El juego del terremoto que hicimos. El juego es lo que te gustó y esto no te gustó. Y Hablar en también, radio, conocer un poco cómo funciona. Conocimos sí. otro juego, que el terremoto que nos enseñó Marcelo. Marcelo. El jefe Marcelo. Ujú. ¿Y qué más aprendiste? ¿Qué aprendiste, la por ejemplo? parte del radio. Desarmamos todo tu telégrafo. Sí. ¿Te diste cuenta? Pero le pusimos el parlante. Funcionó Tiene dos bien. funciones. Funcionó, claro. Porque aprendimos ciertas técnicas, ¿verdad? Acá, ¿sí? Aprendimos parte de la radio, cómo se utiliza, sus Mm. partes. Claro, que es acá en el estudio, ¿verdad? En el estudio, cómo son, qué tipo de micrófonos hay, qué tipo de consolas estamos usando, cómo se conecta. Vos ya operaste, ¿verdad? Sí. La radio, ¿o no? No, él no, todavía no. No sé. ¿Sí o no? No. ¿No? ¿No operaste la radio? Lo que está haciendo todavía ahora. ¿No? Bueno, después vamos a hacer entonces. También desarmamos una radio y las piezas que algunos piensan que es basura, para nosotros es una utilidad muy grande. Claro, sí, Si alguien- cierto. Si alguien Le sabe de saben hacer. tecnología y se pierde, Mm. va a Se puede usar ese. Sí, claro, La claro, basura de claro. un hombre, el tesoro de otro. ¿Qué? La basura de un hombre, el tesoro de otro. Sí. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Puede ser, ¿por qué no? en este caso el que se extravió. Claro. Hay casos, por ejemplo, nosotros no pudimos hacer ayer, pero vamos a ver si podemos hacer en el transcurso de lo que quedan de estas actividades de este año. Una radio que no utiliza pilas, pero es para escuchar nomás, que se puede hacer con cualquier elemento. Es una radio sencillita, pero no utiliza pilas, ¿verdad? Porque tiene que ver con el uso de las ondas. Las ondas de radio, cuando se emiten las ondas de radio y los elementos que vos tenés, eso se convierte en receptor de la señal de radio, ¿verdad? Entonces eso vamos a tratar de aprender y utilizar. Es muy bueno que si usted de repente en la escuela o en algún lugar dice hay un pequeño curso de electrónica, vayan y hagan el curso, porque van a aprender muchísimas cosas. El mundo es de la electrónica, ¿sí? Vamos a ir a la pausa ya. ¿Está bien? Vamos a ir a la pausa todavía. Sí. ¿Te parece? Sí. No, pero acá no me voy a preocuparte por la música. Y después nomás vamos a pasar. Bueno, vamos a la pausa.